esta mesa nos han pedido una reflexión sobre la importancia de la seguridad para la libertad. No es un asunto menor ni un asunto sobre el que se haya escrito o dicho poco. De hecho, es uno de los grandes debates de nuestro tiempo y uno de los grandes desafíos de Centroamérica, de esta región. Por eso no me voy a extender en largas disquisiciones teóricas. Creo que todos aquí presentes sabemos que la seguridad, entendida como la aplicación del Estado de Derecho, como la aplicación del Estado dentro del imperio de la ley, es el mástil de la libertad. Sin seguridad, la bandera de la libertad no puede ondear y, por tanto, tampoco puede la de la prosperidad. Luego, probablemente, Gabriel hablará de la importancia de los límites de seguridad y libertad. Yo no voy a entrar en ese debate más filosófico. Lo que me gustaría plantear son algunas reflexiones basadas en un caso muy concreto, en un caso que conozco bien porque me importa y porque lo he vivido de cerca, y en un caso que creo puede ofrecer algunas lecciones o ideas útiles para cualquier país o región del mundo que sufra un problema serio de inseguridad o violencia. Me refiero a la experiencia de la lucha contra el terrorismo en España. Históricamente, el terrorismo en España ha producido dos tipos de reacciones, una de condescendencia y una de firmeza. Siempre ha habido dos grandes grupos de personas o dos grupos de posicionamientos. Los que defienden el diálogo, los pactos y las negociaciones con los terroristas como vía para acabar con la violencia, y los que insisten en que la única manera realmente eficaz de acabar con el terrorismo, de derrotar al terrorismo, es mediante la firmeza democrática y la aplicación sin fisuras del Estado de Derecho. En el primer grupo, los de la condescendencia, se han situado generalmente una parte de la izquierda, una parte mayoritaria de la izquierda en España, y los nacionalistas, los partidos nacionalistas. Unos por cálculo político y otros por coincidencia política. La coincidencia de los nacionalistas en los fines de los terroristas les ha hecho más bien complacientes con sus medios. El segundo grupo, los de la firmeza, es un poco más heterogéneo. Ahí están todos los que consideran que nada justifica la violencia, ni unos objetivos políticos, ni unas creencias religiosas, ni unas desigualdades sociales presuntas o reales, en muchos casos, no en España, pero en otros países sí. Los que piensan, en ese grupo están ahí también los que piensan que a un delincuente o a un terrorista no se le puede dar nada, ni porque mata, ni a cambio de que deje de matar. Que la paz no puede ser nunca sinónimo de impunidad, ni la seguridad fruto de un acuerdo con una banda criminal. Y que solo la aplicación del Estado de Derecho, es decir, el Estado sujeto al imperio de la ley, puede garantizar una paz justa, una paz duradera y una paz con libertad. Desde el punto de vista de la comodidad personal, de cómo se sitúa cada uno, es evidente que la primera opción resulta o parece más fácil. La política de la condescendencia con la violencia suele apoyarse en conceptos beatíficos que gozan de una gran aceptación social. La palabra diálogo, por ejemplo, que en sí mismo denota apertura de miras, tolerancia por parte de quien lo practica, suele venir escoltada en este tipo de procesos por otros términos como paz, acuerdo, reconciliación o generosidad, que son palabras que suenan muy bien a los oídos de cualquiera y, sobre todo, a los oídos de una ciudadanía que lleva tiempo, en ocasiones muchísimo tiempo, soportando el acoso de la violencia o el terror. El cansancio, la fatiga, las ganas de pasar página, de acabar con el sufrimiento, la natural tendencia también de los seres humanos a esperar y a desear que los malos se conviertan en buenos, todo eso suele jugar a favor de la búsqueda de soluciones negociadas al final de la violencia. Y en cierta medida eso puede ser comprensible. O sea, no se puede esperar de todos los ciudadanos que sean héroes o mártires. Decía Pedro hoy que hay que reclamar una ciudadanía activa y eso es verdad, estoy absolutamente de acuerdo, pero no estamos en el Reino Unido, tampoco en España, estamos en el Reino Unido y siguen siendo, y yo sí creo que los liderazgos políticos tienen una influencia decisiva. Y quienes creemos que los liderazgos políticos tienen una influencia decisiva, pensamos que frente al desafío de la criminalidad, los gobernantes tienen una doble responsabilidad, una responsabilidad especial. La responsabilidad de no caer en la confusión, ni mucho menos fomentarla, y la responsabilidad de encabezar el esfuerzo colectivo, que suele ser muy duro, para acabar con la violencia mediante la aplicación de la fuerza legítima del Estado. En mi opinión, una buena política de seguridad es la que parte de dos ideas o premisas fundamentales. La primera es que, en contra de lo que suelen afirmar nuestros maquiavelos posmodernos, lo moral, la política moral, es también la política eficaz.
lo moral es lo eficaz. Y la segunda es que el camino hacia la libertad y, por tanto, hacia la prosperidad lo marca en este ámbito la ley. Y como me comprometí a ser concreta, y quizás también porque soy historiadora de formación, de base, para avalar estas dos afirmaciones voy a contaros una historia de la historia de España, una historia bastante ejemplar de la historia de España. El 4 de mayo de 1996, José María Aznar, ahora presidente de la Fundación FAES, llegó por primera vez al Palacio de la Moncloa, que es como en España se llama la residencia oficial del presidente del Gobierno. Y ahí sobre su mesa tenía dos enormes retos. El primero era sacar a España de la ruina económica en la que la habían dejado los socialistas, con un 22% de paro, un déficit absolutamente desbocado. Luego también podemos hablar de las políticas económicas, de gasto, despilfarro y los errores y las lecciones que se pueden aprender de esa experiencia y de otras en la historia de España. Pero bueno, tenía ese gran reto de superación de la crisis económica y el otro gran reto era hacer frente al mayor enemigo que tiene la democracia, que es el terrorismo. Y entonces la banda terrorista ETA estaba fuerte y envalentonada. Los terroristas y sus cómplices se habían apropiado de las calles y las plazas del País Vasco. Imponían su agenda mediante el asesinato, el secuestro y la extorsión. Y campaban a sus anchas en las instituciones democráticas, en los ayuntamientos, en los parlamentos. Tenían representación política. Entre los ciudadanos españoles se había instalado una moral de derrota. La mayoría de los españoles había llegado a la conclusión, triste conclusión, de que el terrorismo era invencible, de que ETA era imbatible, de que el Estado no era capaz de acabar con el terror por sus propios medios, de que probablemente la única solución pasaba por las contrapartidas, por la cesión, por una cierta claudicación. Todo esto era consecuencia de una política fracasada. Durante 13 años, en el poder, los predecesores socialistas de aquel primer gobierno habían ensayado dos estrategias. Las dos contrarias a la moral, las dos enfrentadas a la legalidad y las dos igualmente inútiles. Una fue el crimen de Estado, los GAL se llamó, los crimen de Estado, y el otro fue la negociación. Y el resultado de esas políticas fracasadas, que iba siempre fuera de la ley, por un lado el crimen de Estado, por el otro lado la negociación, siempre al margen de la ley, era un Estado deslegitimado, una democracia debilitada y una ciudadanía desmoralizada. Y en ese contexto de déficit democrático y de desistimiento social, el equipo de Aznar, el equipo del presidente del Gobierno y del PP recién llegado al poder, toma una decisión muy importante, una decisión trascendental. Dicen, vamos a cambiar 180 grados la política antiterrorista. Vamos a poner en práctica una política que sea estrictamente legal, que honre la memoria de las víctimas, por tanto una política moral, ética, y que además sea eficaz. Y vamos a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Eso supuso tres cosas. Tres cosas que reflejan tres atributos y que creo que quizás pueden ser tres ideas o tres lecciones sobre las que pensar o reflexionar. Esos tres atributos son las convicciones, el coraje y la capacidad de desafío. Y a continuación voy a intentar explicar en qué consistieron. Empiezo por las convicciones. El principio básico de la política antiterrorista de aquel gobierno fue que frente a la violencia no caben atajos de ningún tipo. Que el único camino posible, como decía antes, es el camino de la ley. Que fuera de la ley todo es arbitrariedad. Fuera de la ley acabas o bien asumiendo comportamientos equiparables en alguna medida a la de los violentos y, por tanto, deslegitimándote, o bien adentrándote en complejos y muchas veces inconfesables procesos de negociación, a veces no todo transparentes, que debilitan tu posición. En coherencia con esta idea, lo primero que hizo el Gobierno fue cortar de raíz todos los contactos, negociaciones y diálogos que ya había en marcha, porque estaban en marcha desde la época anterior, dejar clarísimo que no iban a negociar jamás con los violentos y explicar por qué. Y explicaron lo siguiente, básicamente, que cuando te sientas a negociar con quienes han estado asesinando y extorsionando, precisamente para que te sientes a negociar, de alguna manera les estás dando parte de la razón, aunque no sea tu intención dársela. Les estás permitiendo justificar y legitimar sus métodos violentos y, sobre todo, estás alimentando sus expectativas de obtener ventajas por matar o por dejar de matar. Negociar con terroristas es siempre el preludio de una forma u otra de claudicación. Yo lo suelo explicar, hablo mucho con víctimas del terrorismo en España y cuando hablamos de esto lo explicamos de una manera que es que
Pactar con el terrorismo es como pactar con el diablo. Es paz para hoy y servidumbre para mañana. Ahora el coraje. La segunda cosa importante que hizo aquel gobierno fue dejar claro que no iba a aceptar ningún chantaje, por más duro, por más terrible que fuera. Y lo fue. En el año 97, ETA secuestró a un joven concejal del Partido Popular, llamado Miguel Ángel Blanco. Lo secuestraron cuando iba por la mañana al trabajo, un chico normal, y le planteó un chantaje al gobierno, 48 horas para liberar todos los presos de ETA o lo mataban. El gobierno tenía dos opciones: ceder y salvarle la vida, o aguantar el pulso y defender la dignidad democrática, la fortaleza del Estado y la memoria también de las anteriores víctimas. Porque si cedes ante uno, ¿por qué no has cedido antes?, ¿no? Es la pregunta que se hubieran hecho muchas. Una decisión así, evidentemente, no es fácil de tomar. De hecho, es durísima de tomar, probablemente la más dura que pueda tomar cualquier líder político en su vida, que es dejar matar, dejar morir a un compatriota y a un compañero de partido en este caso. El gobierno decidió aguantar el pulso y Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Le pegaron 2 tiros en la nuca, le ataron las manos a la espalda y lo dejaron al borde de una carretera donde lo encontraron. Sin embargo, su asesinato marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo en España. El Estado se fortaleció, la democracia se reafirmó y la sociedad española se movilizó como jamás en su historia en contra de ETA y sus cómplices. Hubo manifestaciones masivas que dieron una vuelta al mundo. Millones de personas salieron a la calle para decir basta ya. Se movilizó la sociedad por primera vez en toda la historia de la lucha contra el terrorismo en España para acabar con ETA. Creo que de aquella experiencia también tan dramática se puede extraer una lección útil para cualquier país del mundo o situación, que es que el terrorismo y la delincuencia a escala masiva y organizada son, por definición, un pulso al Estado y que aguantar el pulso es fundamental. Quien aguanta el pulso tiene la posibilidad de ganar la batalla y quien no lo aguanta, de alguna manera, precipita su propia derrota. Por último, la capacidad de desafío, el tercer atributo sin el cual esa gran batalla por la seguridad y la libertad difícilmente se puede ganar. El gobierno de José María Aznar decidió que para acabar con la violencia no bastaba con la aplicación de la ley, sino que había que aplicar toda la ley. Esa política quedó resumida en una pequeña frase que es solo con la ley, pero con toda la ley, que se convirtió en el punto de partida de una gran ofensiva democrática. Con ese lema, el Gobierno puso en marcha una serie de reformas legales que permitieron, digamos, aprovechar al máximo las enormes posibilidades que ofrece un Estado democrático y de derecho para hacer frente a quienes lo pretenden destruir. Se hicieron muchísimas cosas, las dos más importantes, una reforma del Código Penal, para que los terroristas tuvieran que cumplir íntegramente sus penas en prisión, y hubo otra, la más importante probablemente que jamás se ha aprobado en España, que fue la que permitió ilegalizar al partido político de los terroristas. Yo trabajaba entonces en un periódico, en el diario El Mundo, era editorialista, escribía los editoriales, y recuerdo muy bien el clima que se creó con el anuncio del Gobierno. Los artículos, las columnas, las crónicas, todo el mundo era escéptico, la gente escribía que esto iba a ser un atropello democrático, que esto iba a provocar un incendio en el País Vasco, que era contraproducente, otros eran escépticos. Sin embargo, el Gobierno siguió adelante. Hizo lo que se llama pedagogía democrática a gran escala, dio una gran batalla de opinión pública. Explicó a los españoles lo que estaba en juego, que era la dignidad de la democracia y estaba en juego la batalla por la libertad. Y consiguió el apoyo de los ciudadanos. Y al conseguir el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, los partidos políticos más escépticos se vieron obligados a seguir y acompañar al Gobierno. Y la ley se aprobó por abrumadora mayoría en el Parlamento. Y un mes después, cuando ETA puso una bomba que mató a una niña de 5 años en un cuartel de la Guardia Civil, esa ley se aplicó y por primera vez el partido político de ETA, el partido político de los terroristas, fue ilegalizado y expulsado de las instituciones democráticas. Eso es la capacidad de desafío, la convicción de que la democracia no está obligada a suicidarse, que no está obligada a permanecer inerte frente a quienes como un caballo de Troya se insertan dentro de la democracia y aprovechan las garantías que ofrece la democracia para destruirla desde dentro. En términos de teoría política, la democracia que se muestra dispuesta a defenderse y a desafiar a sus enemigos se llama democracia militante. Y es la expresión de la voluntad inequívoca de los ciudadanos de seguir viviendo en un régimen de derechos y libertades. Convicciones, por tanto, coraje y capacidad de desafío. Ese es un poco el resumen de la política antiterrorista de aquel primer gobierno del PP.
y sus resultados fueron espectaculares. Las víctimas del terrorismo salieron de su ostracismo y se convirtieron en referentes morales y políticos de la sociedad. La violencia callejera es una cosa permanente, cócteles Molotov, quema de cajeros, quema de autobuses, violencia los fines de semana, entre semana, agresiones. Eso se acabó. La eficacia policial se disparó y cientos de terroristas fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Las instituciones dejaron de ser portavoces, plataformas, altavoces y fuentes de financiación de una banda criminal y por primera vez la democracia española consiguió colocar a ETA contra las cuerdas. Por primera vez España tuvo la derrota del terrorismo y el triunfo de la libertad al alcance de la mano. Pero luego, como las historias no siempre acaban bien, pasó lo que pasó. En 2004 llegó un gobierno socialista otra vez, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió otra vez cambiar la política, aparcar la firmeza democrática, volver a las negociaciones. Empezaron los contactos secretos al principio, las negociaciones clandestinas, los terroristas aprovecharon esas negociaciones para legitimarse, para rearmarse también, las víctimas fueron arrinconadas, el gobierno asumió compromisos que eran imposibles de cumplir dentro de la legalidad vigente, hubo engaños a los ciudadanos, se comprometió al Estado y, lo más grave, se permitió a los terroristas, al partido político de ETA, volver a las instituciones, derogando de facto la ley de partidos políticos. El resultado está a la vista hoy. No sé cuántos de ustedes siguen cómo están las cosas por ahí, aparte de lo económico, que está más bien regular, pues en este otro ámbito también está muy complicado. ETA lleva unos meses, casi un año en tregua, pero está políticamente más fuerte que nunca. Es decir, tiene más poder político, más representación política y tiene más posibilidades que nunca de conseguir sus objetivos políticos. El próximo 21 de octubre se celebran elecciones en el País Vasco y todo apunta a que el partido de ETA podría conseguir un éxito sin precedentes para, renglón seguido, plantear a la democracia española un órdago sin precedentes. Esta es, en resumidas cuentas, la experiencia de España en la lucha contra el terrorismo, en la lucha por su seguridad y su libertad. Estos son nuestros aciertos y también nuestros errores. Como dije al principio de mi intervención, creo que pueden servir de lección para otros países. Es verdad que todos los países son distintos, cada experiencia es única, cada caso es muy difícil de comparar unos casos con otros. Pero también la historia demuestra que existen políticas buenas, fórmulas que funcionan, y políticas menos buenas, fórmulas que fracasan. Y con esto os planteo ya una idea o propuesta final. El próximo miércoles el presidente Aznar va a presentar aquí el documento que tenéis de la Agenda de la Libertad, que hemos elaborado en colaboración con decenas de organismos, instituciones y personas de este lado del Atlántico, incluida la Universidad Francisco Marroquín. Es un documento del que estamos orgullosos, que estamos contentos y que esperamos que os pueda servir y ser de utilidad e interés. Una vez concluida y presentada esa agenda, en FAES creemos que ha llegado la hora de empezar a trabajar en una agenda de la seguridad para América Latina. Por nuestra experiencia, me parece que españoles y centroamericanos estamos especialmente capacitados para plantear propuestas que ayuden a hacer frente a uno de los mayores desafíos que tiene esta gran región y que tiene el mundo. Y yo os propongo que lo hagamos y que lo hagamos como mejor se hace, con coraje, con convicciones, con capacidad de desafío y sobre todo que lo hagamos juntos. Muchas gracias. Hablar de algunos temas que tienen que ver con los desafíos de seguridad que tenemos como país en este momento y cómo estamos procurando enfrentarlos como gobierno desde un enfoque, yo diría, integral, desde un enfoque que abarca diversos instrumentos de política pública y busca desde ese ángulo poder dar una respuesta no solo efectiva, sino un poco con los valores que la diputada mencionaba anteriormente, que me parece que son fundamentales. Lo primero es decir que es obvio que la situación de inseguridad que tenemos en nuestro país es un acumulado de varios factores, factores que tienen que ver con, por un lado, la debilidad del Estado como tal, la debilidad del Estado como institucionalidad pública, podríamos decirlo, ¿no? Donde uno de los componentes del Estado que es fundamental es el Estado de Derecho. Y hemos ido acumulando una debilidad del Estado de Derecho desde hace décadas, no es un tema reciente. Todos podríamos estar de acuerdo en esta sala que
hay diversos derechos humanos fundamentales, pero sin duda la mayor parte de sociedades se fundamentan en dos derechos muy importantes, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y que ambos derechos en Guatemala han estado vulnerados por muchísimos siglos. Tenemos muchísimos años de tener una vulneración al derecho a la vida y al derecho a la propiedad. Y en general pertenecemos a una sociedad que se construyó desde la violencia y no desde el orden y la ley. Y esto ha sido característico de nuestro país nuevamente, no por décadas, sino diría ya por siglos ya a esta altura. El orden que se construyó durante el periodo que fuimos colonia de España precisamente, pues fue un orden que de alguna manera contenía la violencia que había en la sociedad. Pero bueno, era un orden premoderno, era un orden donde todavía los límites tanto del Estado como de los individuos que plantea la sociedad moderna no estaban desarrollados y no existía la complejidad del Estado de Derecho moderno que hoy reconocemos. La época republicana no fue mucho mejor, la verdad. Para decir algo muy básico, ¿no? Una institución fundamental del Estado de Derecho como es la Fiscalía, el Ministerio Público, la parte acusatoria del Estado, recién estamos empezando a construir fiscalía que pueda realmente llamarse como tal. Otro aspecto fundamental, la defensa pública. Yo diría que ni siquiera estamos en pañales de la defensa pública en este país. Y sin caer en algo muy importante, que es un sistema judicial, un sistema de jueces confiable, una carrera judicial fundamental. Recién en las reformas constitucionales que ha planteado el presidente Otto Pérez ha aparecido nuevamente la idea de poder generar una carrera judicial realmente en este país. En fin, las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, las instituciones fundamentales que nos dan seguridad en el país, han estado ausentes. Y las instituciones complementarias, las que nos permiten perseguir el crimen y defendernos frente a amenazas externas, la policía, el ejército, recién también estamos en un proceso de fortalecimiento de sus capacidades. ¿Okay? Entonces, estamos en una situación de vulnerabilidad, en primer lugar, porque la institucionalidad encargada de darnos seguridad es una institucionalidad débil en este momento todavía y tenemos que fortalecerla. Fortalecerla técnicamente, fortalecerla legalmente y fortalecerla financieramente. Las tres cosas son fundamentales, ¿no? Y esto abarca todas las instituciones que mencioné, el órgano judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, la Policía, el Ejército, todo necesita ser fortalecido en este país. ¿Okay? La segunda razón es porque además de estar débiles como instituciones, pues hemos tenido amenazas crecientes. Tuvimos una amenaza de Estado, podríamos llamarlo, que es todo el contexto del conflicto armado, y esa amenaza de Estado, pues finalmente la resolvimos por la vía de los acuerdos de paz. Pero luego han surgido otras amenazas, que no son amenazas directamente al Estado, sino al orden de cosas en general, y son las que se derivan del crimen organizado en general y en particular de las ramificaciones del narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas que abunda en nuestro país, el lavado de dinero, los grandes delitos que están conectados a la criminalidad transnacional. Entonces, con instituciones débiles tenemos que enfrentar desafíos de criminalidad global, esa es la realidad. O sea, ese es el debate que tenemos como país. Instituciones débiles que tienen que enfrentar una criminalidad que se ha desarrollado y se ha fortalecido en los últimos 30 años. Todos sabemos que a pesar de la guerra contra las drogas y todo lo que se ha generado a partir de ahí, hemos tenido cada vez mayor fortalecimiento de las capacidades del crimen transnacional para operar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con su fortaleza económica y con nuestra debilidad para afectar económicamente al crimen transnacional, ¿no? Entonces, instituciones débiles y por otro lado amenaza, una gran amenaza que es el crimen transnacional. ¿Okay? Bueno, el crimen transnacional obviamente no estamos acusando a otras personas de otros países, estamos acusándonos a nosotros mismos. Hay nacionales nuestros que son parte del crimen transnacional. Hay actores privados, personas, grupos, hasta comunidades enteras que son parte de la criminalidad transnacional en nuestro país. Y bueno, entonces es un enfrentamiento difícil. Bueno, nosotros tenemos que enfrentar esto. Y como bien decía la diputada, tenemos que hacerlo con todas las armas de la democracia. Eso es algo fundamental. Si para España era el tema del terrorismo, para nosotros es poder
controlar el crimen de este país de tal manera que el Estado de Derecho se imponga. Y en esto no hay nada menos que nos pida la democracia que hacer cumplir la ley, efectivamente. Pero para hacer cumplir la ley tenemos que fortalecer las instituciones. Nadie puede hacer cumplir la ley solo porque exista la norma o porque la norma sea rígida o dura. Por años hemos discutido qué tan dura es nuestra ley penal. Como todos sabemos, la podemos poner de la manera más dura la ley penal. Nuestro verdadero desafío no ha sido qué tan dura es la ley penal, es lo que llaman en inglés enforcement, nuestra capacidad de hacerla efectiva, ¿no? La ley. Entonces, el problema fundamental es poder, con todas las herramientas que nos da la democracia y todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho, poder combatir el crimen transnacional y particularmente sus ramificaciones en nuestro país, ¿no? Entonces, esto no es para nada una invitación a hacer otra guerra en este país, todo lo contrario, a utilizar mejor las herramientas de la democracia para evitar caer en mayor violencia, ¿no? Y ser selectivos y priorizar cuáles son las intervenciones que más nos interesan poder desarrollar. Dentro de estas capacidades del Estado hay algunas capacidades particularmente importantes. Para el crimen transnacional necesitamos mejores sistemas de información. El problema fundamental que tenemos ahorita es que mucha de la debilidad que tenemos frente al crimen transnacional es que el crimen transnacional sabe más que nosotros sobre el territorio, sobre la población y sobre las operaciones. Entonces nosotros necesitamos tener ese conocimiento por encima del crimen transnacional. Un segundo herramienta, aparte de la información, es tener la capacidad operativa para que cuando queremos dar un golpe, poderlo dar de manera certera y desarmar estructuras enteras y no solamente individuos. Por años capturábamos o hemos capturado droga o incautado tráfico o contrabando que pasa por el país, ¿sí? Pero llegamos a la pequeña parte, a la punta del iceberg del proceso. La cuestión es poder desarmar la estructura que está detrás de esto, ¿no? Poder acusar no solamente al que opera en la parte más superficial del sistema, sino al que opera en la parte más profunda de este sistema, ¿no? Y en este sentido yo creo que hemos tenido que ir ganando en inteligencia para el sistema y en capacidad logística para poder hacer operativos cada vez más complejos. Este año por primera vez hicimos un operativo que en una mañana, en 3 horas, logramos capturar 90 personas, sin fugas, ¿no? Eso es algo muy importante. Pasó como una noticia más de fin de semana, nadie se dio cuenta, era como irrelevante, otra nota más de prensa. Bueno, eso es esencial. Esa capacidad de poder capturar hasta 90 personas en un operativo de 3 horas y que no exista ningún tipo de fuga de información, eso es el tipo de capacidad que tiene que desarrollar el Estado de Derecho. Ahí se coordinó policía, ejército, fiscalía, defensa pública penal y órgano judicial. Todo estuvo coordinado en ese operativo de 3 horas, ¿no? Bueno, eso es, para decirlo así, el tipo de operativo sobre el cual tenemos que ir trabajando poco a poco en este país, para desmantelar las estructuras. Cuando desmantelemos las estructuras van a empezar a surgir muchas cosas no agradables. Cito un dato que sucedió esta semana y a pocos días. Cuando se desmantela una estructura en el puerto Quetzal, aparece involucrado el jefe de seguridad y parte del sindicalismo del puerto Quetzal. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos entonces a ir descubriendo? Que para que exista ilegalidad hay gente que actúa en la legalidad contra nosotros mismos. Esa es la realidad. ¿Okay? En este país la separación entre ilegalidad y legalidad no es una separación de blanco y negro. Aquí hay mucha área gris, ¿no? Donde gente que actúa en la legalidad opera en favor de la ilegalidad. Y tenemos que aprender a desmantelar esos vínculos entre la legalidad y la ilegalidad. Ese es el punto fundamental de poder triunfar sobre el crimen organizado. Nosotros tenemos que agarrar esas estructuras grises de la sociedad, donde nos volvemos tolerantes frente a la criminalidad, porque son estructuras que aparentemente parecen positivas. Yo creo que aquí pues no vamos a estar en contra de la organización social, es un derecho de la Constitución, la libertad de organización, pero no podemos permitir que la libertad de organización se convierta en una herramienta para cometer crímenes, ¿okay? Que es el caso de este aparato que aparece dentro del puerto Quetzal, ¿no? En fin, tenemos que llegar a un punto donde afinemos la estructura de ese nivel. ¿Cuál es la perspectiva de mediano y largo plazo que tenemos como gobierno? Básicamente, en los siguientes 4 años,
tener la capacidad para retomar el control de todo el territorio nacional, que no haya ni una sola parte de este territorio donde el Estado no tenga control. Que no significa que no haya crímenes, pero por lo menos nosotros sabemos si va a haber crímenes, tenemos una noción de más o menos dónde están los posibles sospechosos, cosa que por supuesto en este momento no tenemos ese nivel de control del territorio. Otra cosa importante es poder controlar el territorio en el sentido de poder saber exactamente si algo grave va a suceder, poderlo anteceder, por lo menos en semanas, si no en meses. Esta es una capacidad que recién se empezó a construir en nuestro país en periodo más o menos entre el 2008 y el 2009, tenemos que fortalecerla. Y el resultado, el indicador de resultado más importante es ir bajando dos variables paralelas, ¿no? Por un lado, los homicidios, que son fundamentales para el derecho a la vida, y por otro lado, los que no son homicidios, pero son atentados que están vinculados muchas veces a los homicidios. Las extorsiones, sobre todo, que son muy comunes en el país y que buscan a través de la intimidación y del terror hacer que las personas acepten condiciones de ilegalidad en sus casas y en sus barrios. Entonces queremos ganarle la batalla no solamente a los que cometen homicidios, sino también a los que someten al terror a la población a través del crimen. Y eso es muy importante. Si luego de 4 años logramos esos dos objetivos, es un parteaguas, un poco como el que describía la diputada para el tema del gobierno del presidente Aznar con el caso del terrorismo. Es un parteaguas, es volver a ver la visión hacia futuro con mayor optimismo y esperanza. ¿Cuánto nos va a tocar, o nos va a tomar, perdón, normalizar la situación? Es decir, bajar la tasa de homicidios, voy a ponerle un número, a unos 10 por 100,000 habitantes más o menos, que es una tasa alta, no estoy diciendo una tasa baja. ¿Pero cuánto nos toma? Haciendo bien las cosas, unos 8 años aproximadamente. Eso es lo que hemos estimado en planificación en Segeplan. Haciendo muy bien las cosas nos toma unos 8 años llegar ahí. Pero es muy interesante, cuando hacemos la visión a futuro con los 8 años de buenas prácticas de persecución criminal, no solamente logramos que baje, sino logramos que se mantenga sostenidamente la tasa baja. ¿Okay? Y esto es lo más importante. No es alcanzar una meta, sino alcanzar un resultado sostenible en términos de seguridad. Y probablemente la siguiente generación de guatemaltecos pues obviamente pueda destinar en todos los recursos que hoy destinamos ingentemente para la seguridad al tema de poder dirigirlo a otras prioridades del país. Quiero cerrar con el tema que el presidente ha estado insistiendo en sus últimos discursos muchísimo, que es el tema de las reformas constitucionales y su vínculo con la seguridad. Mucha gente dijo, las reformas constitucionales las podemos pasar por ley ordinaria, no hace falta pasar por la reforma a la Constitución. Hay una serie de normas que se pueden introducir y no habría problema. Probablemente haya varias de las reformas constitucionales que las podemos manejar a nivel de ley menores. Eso es un tema que podemos estar abiertos, varias de las personas que colaboramos con el presidente en la redacción de esas reformas. Pero hay unas que no pueden pasar por ninguna otra fuente que no sea la Constitución, y son las que tienen que ver con la justicia y la seguridad. Entonces, el debate de justicia y seguridad nos va a llevar a un debate de reformas constitucionales. ¿Okay? Y el elemento más importante de esas reformas es la profesionalización y la promoción de la independencia de los jueces. Ese es el pivote de todas las reformas. El poder lograr que los jueces sean profesionales, que la carrera judicial se establezca como algo profesional, pero sobre todo que los jueces puedan desarrollar una carrera independiente. ¿Okay? El tener un juicio independiente, ¿independiente qué? De las presiones políticas, económicas, criminales que se dan en la sociedad. ¿No? Haciendo reformas muy básicas, por ejemplo, extendiendo el periodo de mandato de los magistrados. Yo creo que hay muy pocos países en el mundo que tienen el mandato que nosotros tenemos para nuestros magistrados, de 4 a 5 años, dependiendo un poco de las condiciones. Nosotros tenemos que extender ese mandato. En la reforma se habla de 10 años. Si ustedes me preguntan a mí, yo lo hubiera puesto de 20 años, lo más largo posible, el mandato de los magistrados, ¿no? La eliminación de los magistrados suplentes en la Corte de Constitucionalidad, que es eso de magistrados que tienen doble función, ¿no? Ejercen la labor de abogados y además son magistrados, una contradicción en sí mismo en el manejo de casos, ¿no? El hecho de poder hacer que la elección de estos magistrados
puedan participar diversos sectores, no solamente los sectores tradicionales políticos, sino sobre todo sectores académicos y sobre todo algo que es importante para la Universidad Francisco Marroquín, fortalecer más la presencia de los grupos de las universidades privadas en la elección, ¿no? En fin, elementos que nos permitan ir fortaleciendo el órgano judicial y hacer del órgano judicial el pivote de la democracia. El futuro de la democracia en Guatemala, y con esto cierro, depende de la fortaleza del órgano judicial y del Estado de Derecho. Hoy por hoy, ese es el punto central de nuestra democracia. Y todo lo que hagamos para fortalecer el Estado de Derecho va a ser para fortalecer la democracia a futuro y para poderle heredar a nuestros hijos un país donde nos da seguridad, pero también nos dé la libertad que todos ansiamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a los organizadores, a la Fundación FAES, a la Fundación Libertad y Desarrollo y al Departamento de EPRI, especialmente a la persona del decano Pedro Trujillo, por haber organizado este interesantísimo campus. Yo lo que quería hacer precisamente es eso, lanzar una serie de ideas en torno a la relación entre estos dos importantísimos conceptos, entre estas dos importantísimas aspiraciones, que son la aspiración de seguridad y la de libertad. Y precisamente con eso quería empezar, ¿no? Evidentemente la seguridad, especialmente entendida tal y como nos comentaba antes Cayetana Álvarez, como la seguridad en cuanto a aplicación del Estado de Derecho, pues seguramente va a ir dando paso a una sociedad en donde hay más libertad, va a ser la precondición de la libertad. Lo que pasa es que no siempre es así y en muchas ocasiones la seguridad da paso a una sociedad menos libre. O dicho de otra forma, la seguridad o más aplicación de seguridad no siempre da lugar a una sociedad más libre, en la que las personas sean más libres. Entonces, una de las cuestiones que quería lanzar es de qué manera hay que aplicar la seguridad, de qué manera tenemos que hacer hincapié en tener una sociedad más segura para que eso no nos lleve a una situación en la que tengamos menos libertad. Y esto no es algo que sea un simple juego de palabras, sino que es algo que históricamente podemos ver a lo largo de los siglos. Tenemos multitud de ocasiones en las que la aplicación de medidas de seguridad nos ha llevado a sociedades más libres, pero también tenemos muchas ocasiones en las que desafortunadamente más seguridad o un intento de más seguridad por la forma en la que se ha aplicado nos ha llevado a menos libertad, a una sociedad menos libre. Entonces creo que merece la pena, en primer lugar, reflexionar sobre esta idea, ¿no? Si nos vamos a los casos de mayor inseguridad de la historia, posiblemente nos encontremos detrás de ellos intentos o al menos anuncios de programas para lograr la seguridad de sus ciudadanos. Hitler, cuando gana las elecciones, se presenta con un programa en el que básicamente plantea mucha más seguridad para sus ciudadanos. En Latinoamérica tenemos también un buen número de casos y casos realmente que están en la zona más oscura, pero también algunos que están en la zona más gris, ¿no? Todo el periodo de Fujimori y la lucha contra el maoísmo en Perú, pues se encuentra en esa zona gris y relativamente oscura. No es porque, vuelvo a esta idea, la cuestión no es si la población quiere seguridad, sino qué tipo de aplicación de medidas de seguridad dan lugar a qué tipo de sociedad y respeto de las libertades. Otra forma de plantear este gran dilema es seguridad a qué precio. Creo que en sociedades, sobre todo en la medida en la que nos encontremos con sociedades más inseguras, si hacemos una encuesta, la inmensa mayor parte de la población va a decir sí, queremos más seguridad. Pero también si lo hacemos planteando qué es lo que tenemos que poner a cambio para lograr más seguridad, pues nos encontraríamos ya con todo unas opiniones mucho más diversas, mucha más controversia. Creo que una de las cuestiones fundamentales para que más seguridad den lugar a más libertad, sea la precondición de más libertad, es precisamente que haya un debate sobre esta cuestión, que haya un debate social, que haya un debate amplio sobre cuál es el precio que queremos pagar por tener más seguridad. Porque a raíz de ese debate es cuando vamos a descubrir cuáles son las formas
que seguridad y libertad van a ser compatibles, que van a ir de la mano y nos van a llevar a sociedades que sean más libres, a la vez que más seguras. En muchas ocasiones nos encontramos con el uso de medidas de emergencia, y hablaré un poco más de esto luego, que traen consigo cambios en la estructura legal, cambios en la estructura institucional, que generan más incertidumbre y más inseguridad, por lo tanto, de la que están tratando de evitar, por otro lado. Creo que eso es uno de los factores de los que hay que huir, a no ser que estemos en una situación verdaderamente límite. E incluso en esas situaciones verdaderamente límite, creo que vale más a veces esperar un poco y hacer buen uso de las instituciones que tenemos, que cambiar rápidamente las instituciones, modificarlas y modificar las leyes como si no fuera importante la incertidumbre que traen consigo esos cambios. Lo que comentaba antes Cayetana sobre el episodio español, en el que realmente las leyes se cambian de una forma. Realmente lo importante de ese episodio no fue el cambio de las leyes, que también hubo algunos, sino fue el usar realmente todos los resortes que existían en ese momento. Y en ese sentido fue un caso ejemplar, porque en una situación límite no se optó por cambiarlo todo, sino por utilizar bien los mecanismos con los que contábamos, ¿no? Ya digo que el mal uso de esas instituciones o el cambio apresurado puede traer problemas más grandes en términos de inseguridad de los que tratan de corregir. Decía James Madison hacia 1795, hablando sobre la guerra, que de todos los enemigos de las libertades públicas, la guerra es posiblemente a la que más hay que temer, porque comprende y desarrolla los gérmenes de todas las demás. La guerra es la madre de los ejércitos. De estos proceden las deudas y los impuestos, y ejércitos, deudas e impuestos son conocidos instrumentos para someter a los muchos a la dominación de los pocos. Ninguna nación puede preservar su libertad en medio de continuas guerras. Creo que lo que decía Madison en 1795 es perfectamente válido también para las guerras modernas, que no son, ya veremos luego, no son exactamente a lo que se refería Madison en su momento, pero creo que es aplicable no a las guerras convencionales, sino a las luchas, a los grandes intentos por conseguir seguridad de forma atemporal, es decir, en proyectos que no tienen un límite temporal claro, ni un límite legal claro. Randolph Bourne, en 1918, dijo esa famosa frase de que la guerra es la salud del Estado, refiriéndose a que cuando el Estado se mete en una guerra, ya sea convencional o no tan convencional, lleva una dinámica, una lógica que le hace crecer, y en ese crecimiento del Estado, como diría Max Weber, lógicamente, ese crecimiento del Estado crea un efecto, dirían los economistas, crowding out, en el que expulsa digamos, energía cívica, o ese crecimiento del Estado expulsa parte de la acción privada. Todas esas ideas de Randolph Bourne, de Madison y demás, yo creo que actualmente quienes la han plasmado de mejor forma en lo que son los conflictos contemporáneos es, o al menos así pienso yo, es ese gran economista norteamericano llamado Robert Hicks, que en su libro Crisis y Leviatán nos cuenta cómo el Estado, la gran experiencia norteamericana del Estado limitado se ha ido debilitando precisamente a raíz que iban surgiendo diferentes crisis, y cómo cada uno de los episodios en los que se luchaba contra cada una de esas crisis ha ido dando paso a un Estado más grande que hacía reducir el tamaño del sector privado, o al menos iba debilitando las acciones privadas. No porque todas y cada una de las acciones del sector público fuesen malas, sino porque algunas eran buenas, estaban bien concebidas y hacían su efecto, pero las que estaban mal concebidas hacían crecer el Estado de tal forma que le pegaba una buena patada a la energía y a la solidez de las instituciones civiles o privadas. Si miramos la evolución de los conflictos, miran cualquiera de las, porque en esto verán que hay multitud de organismos que tratan de medir los conflictos que hay en el mundo, vemos algo curioso, y es que los conflictos van creciendo hasta 1990 aproximadamente, y a partir de 1990 caen.
Sin embargo, si desagregamos y miramos los tipos de conflictos, vemos que los conflictos interestatales son los que realmente caen a partir de 1990, pero los nuevos conflictos, los conflictos interestatales o los conflictos que algunos llaman los conflictos de la era de la globalización, van subiendo. Lo mismo ocurre si miramos el número de víctimas. Vemos que las víctimas por guerras convencionales van cayendo a partir de 1990, o sea, crecen muchísimo a lo largo del siglo pasado, se van estabilizando y hacia 1990 empiezan a caer. Pero si miramos las víctimas producidas por guerras no convencionales, vemos que es todo lo contrario. Las guerras no convencionales empiezan a crecer en los años 80 aproximadamente, incluso un poco antes, y en los años 90 siguen creciendo y a día de hoy pues se han convertido en la principal causa de víctimas en el mundo. Creo que para afrontar estas guerras no convencionales, de las que voy a hablarles ahora un poco, y creo que, les voy a hablar, pero ustedes las conocen tan bien o mejor que yo, especialmente viviendo en Centroamérica, creo que la primera cuestión, o realmente la precondición para afrontar esta guerra es algo que también comentó antes Cayetana, y es que lo moral es lo eficaz. Si partimos de la base de que lo moral es lo eficaz, creo que tenemos muchas opciones para ganar esas guerras no convencionales. Sin embargo, precisamente y especialmente en las guerras no convencionales, porque son más difusas, porque son más oscuras, porque no está tan claro quién es el enemigo, porque no está tan claro de qué forma se le ataca, si no pensamos que lo moral es lo eficaz, corremos el gravísimo riesgo, corremos el peligro de caer en lo que comentaba antes, en que intentando conseguir más seguridad, terminemos teniendo menos libertad y al final, por tener menos libertad, menos seguridad. La cuestión de la moralidad y la guerra es algo que está, sobre lo que hay numerosos tratados, no me voy a extender sobre esa cuestión, pero sí comentarles que desde, como mínimo, los escolásticos del siglo de oro español se escribieron pues auténticas enciclopedias sobre lo que significaba llevar a cabo una guerra, llevarla a cabo de manera justa y por qué, haciendo la guerra de forma moral, se obtenía, al menos en el medio y largo plazo, muchos mejores efectos, muchos mejores resultados que yendo por el atajo fácil de saltarte la ley o de cambiar las leyes de forma rápida y sin el debate necesario. Entre aquellas condiciones a los que los escolásticos del siglo de oro pensaron que eran condiciones realmente importantes, nos encontramos con algunas: que la guerra siempre tiene que ser defensiva, que tiene que ser financiada de la forma menos dañina y más clara posible, que tiene que ser en la medida de lo posible, aunque yo creo que este es el más dudoso de todos los principios de la guerra justa, tiene que ser proporcional, que tienes que tener opciones de victoria, que no puedes emprender una estrategia si no tienes opciones de victoria, porque eso es causar un mal a tu propia población que no va a verse correspondido con un premio final, ¿no? Y que no puedes tratar de lograr la victoria si tratando de conseguirla te deshaces a ti mismo, si te deshaces y dejas de ser lo que eres como persona o como sociedad, ¿no? Creo que este último punto es un punto importantísimo y creo que está ligado a todo lo que les comentaba antes, ¿no? Y esto es especialmente cierto si lo ligamos, ya digo, a las guerras modernas o a las guerras no convencionales. Me voy a referir a dos de ellas, a la guerra contra el terrorismo y a la guerra contra las drogas. Si vamos al caso de la guerra contra el terrorismo, nos encontramos algo realmente interesante, ¿no? En el intento de los estados por combatir un fenómeno para el que realmente no están preparados. Los estados crecieron y surgieron, la mayor parte de ellos, precisamente por la guerra. Y surgen para luchar contra un enemigo muy claro, que es otro estado en general. Cuando los estados tratan de luchar contra un enemigo para el que en general no están preparados, porque su evolución no fue una evolución que estuviese pensada para luchar contra estos fenómenos, es cuando nos encontramos con un mayor número de situaciones peligrosas en las que se cae en la tentación de aplicar atajos porque no conocemos la forma o la forma fácil, al menos la forma efectiva
digamos, de enfrentarnos a este fenómeno. Si miramos la guerra contra el terrorismo, Cayetana también ponía un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de los GAL en España, y es el ejemplo de tratar de tirar por el camino de medio, no respetar las leyes, no respetar los derechos constitucionales y tratar de acabar con el terrorismo, pues saltándote todos los derechos reconocidos. Pero yéndonos al caso quizá más conocido internacionalmente, que es la guerra actual internacional contra el terrorismo, comenzada a raíz del ataque a las Torres Gemelas del año 2001, nos encontramos con muchos hechos que creo que llaman a la reflexión. El primero de ellos es, saben que en Estados Unidos hubo un gran debate, cuando ocurre un gran debate, no en el Parlamento, que votó por unanimidad llevar a cabo aquellas guerras, pero sí hubo un gran debate universitario en el mundo académico sobre si Estados Unidos debía volver a lo que decían los padres fundadores, y es al aislacionismo y a reforzarse internamente, o debía de emprender aventuras militares. El debate fue apasionante, pero más allá del debate nos encontramos con que esa guerra contra el terrorismo nos ha llevado, entre otras cosas, a día de hoy, o ha sido uno de los factores principales para la crisis internacional que conocemos. ¿Por qué? Porque aquel día recordarán muy bien cómo Ben Bernanke salió en televisión y dijo a todo el mundo: no se preocupen, que la Reserva Federal va a imprimir todos los billetes que haga falta. Y de hecho imprimió todos los billetes que hizo falta, y imprimió tantos billetes que generó una burbuja mundial. Uno puede decir: oye, pero es más importante defendernos de los terroristas que generar una burbuja mundial que lleva a una crisis enorme. Bueno, pues vamos a ver, porque la historia aún no ha terminado y esto ha debilitado muchísimo instituciones, especialmente en Estados Unidos. Esto ha debilitado muchas instituciones en Estados Unidos, ha hecho que las políticas que se emprenden hoy en día en Estados Unidos sean mucho más dudosas en términos de defensa de los valores tradicionales estadounidenses, de defensa incluso de los valores puestos en la Constitución. Nos encontramos con que el habeas corpus, por ejemplo, en Estados Unidos fue suspendido. Ha sido suspendido durante bastantes años con motivo de la guerra contra el terrorismo. Nos encontramos con fenómenos que uno puede decir que son anecdóticos, como la expropiación de satélites, ¿no? Y la información de los satélites, porque necesitamos más información para luchar contra los terroristas. Pero bueno, nos encontramos con una burbuja de deuda en Estados Unidos que hoy en día pasa el 100% del PIB, en gran medida en relación a todos estos proyectos que se emprendieron a raíz de la decisión de llevar a cabo una guerra internacional contra el terrorismo. En el caso de la droga nos encontramos con algo parecido. Es una guerra que se lleva a cabo por parte del Estado, intentando hacerla tal y como se enfrentaba a los antiguos enemigos. Allí nos encontramos miles de millones de gastos en la guerra contra la droga, pero nos encontramos que el consumo de droga en Estados Unidos sigue siendo el mismo o superior, bastante superior al que era antes de la guerra contra las drogas. Nos encontramos, eso sí, que en México surgen unos 60.000 muertos por causa de la guerra contra las drogas, unos 60.000 muertos desde que emprenden los programas de la guerra contra las drogas. Luego parece que no disminuye el consumo de drogas, pero en esta guerra sí aumenta el número de víctimas. Lo que ocurre es que la mayor parte de ellas son inocentes. El precio de la droga, por supuesto, en medio de este programa, o en medio de esta guerra, sube, una consecuencia, dicen, no esperada. Yo creo que cualquier estudiante de primer año de esta universidad y de otras muchas podrían haberlo esperado. Sube el precio, y eso hace que se creen auténticos imperios del comercio de esos productos, que aprovechan países como son los centroamericanos, con instituciones relativamente débiles, para campar a sus anchas. Y si no campar a sus anchas, al menos sí utilizar partes del territorio en los que creen que pueden controlar y convertirse en pequeños estados, ¿no? Que controlan a la población, que controlan los recursos y que controlan el comercio. Eso lleva, por supuesto, a una inestabilidad institucional enorme. Entonces, por eso creo que, de nuevo, hay que pensar muy bien cómo se lucha contra la droga. El anuncio en los últimos días de que ha llegado a Guatemala 200 efectivos de soldados norteamericanos para luchar contra la droga, creo que es un motivo de reflexión. Claro, desde luego, en algunos países un anuncio como ese generaría
una polémica tan grande que no se hablaría de otra cosa durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que sería bueno que aquí también generase un debate, al menos de esa proporción, porque la cuestión al final está en si todos estos problemas los vamos a solucionar mediante nuestras instituciones o mediante la evolución de nuestras instituciones, o si vamos a adoptar medidas de emergencia. Eso es lo que nos venía a decir Bob Hicks o Robert Hicks en ese fabuloso libro Crisis y Leviatán. Si estos problemas los tratamos de solucionar con medidas de emergencia continuamente que no tienen temporalidad definida, en lo que nos vamos a encontrar es en un debilitamiento continuo de esas instituciones que necesitamos para solucionar los problemas de fondo. Así que a lo que invito realmente es a intentar pensar de forma diferente, a intentar pensar si los enemigos son diferentes, a intentar pensar de forma diferente. No tratar de luchar contra los enemigos nuevos como se luchaba contra los enemigos antiguos. Utilizar todas las armas que da la ley, pero todas, y utilizando toda la imaginación posible con todas las instituciones. Por ejemplo, no hay que descartar, ¿por qué descartar, empezando por la guerra contra las drogas, por qué descartar, como ha hecho afortunadamente, y creo que muy acertadamente el gobierno de Guatemala, el buscar opciones como la despenalización de la droga? ¿Por qué descartar, si no funciona la criminalización de la droga, por qué descartar la legalización de su uso y de su comercio? Y yéndonos al terrorismo, ¿por qué no pensar si les resulta que en todo aquello que es logístico y sutil, el Estado parece no ser tan bueno como son las empresas privadas? ¿Por qué no tratar de llegar a acuerdos con empresas privadas, como por ejemplo hace la propia Secretaría de Estado de Estados Unidos cuando tiene temas muy delicados, que es contratar a un Blackwater o otras agencias de seguridad y tener misiones especiales con una cobertura, eso sí, haciendo una cobertura legal, que hay que hacerla de forma tranquila, razonada y de acorde siempre que se pueda con los derechos, y si no se puede, pues no se hace, evidentemente, con los derechos y libertades de la sociedad. En definitiva, a lo que voy es a tratar de buscar soluciones nuevas, en las que la sociedad civil tenga el protagonismo, tratar de buscar soluciones nuevas en las que la sociedad civil sea la que lidere la mejora institucional, porque, como han dicho los otros ponentes, sin mejora institucional, sin fortalecimiento de las instituciones, es muy difícil pensar que se pueda acabar con estos nuevos enemigos. Y bueno, a ese ejercicio de creatividad para tratar de ver cómo las instituciones civiles son las que lideran esta mejora institucional para acabar con los grandes enemigos de hoy, es a lo que les animo a hacer y a lo que me comprometo también a hacer con ustedes durante este seminario. Muchas gracias a todos. El tema de la conferencia fue seguridad, requisito de libertad. Eso significa que sin seguridad no podemos, obviamente, ser libres y tener un Estado de Derecho. En una sociedad violenta no podemos llevar a cabo nada, ¿verdad? Realmente estamos cuidando nuestras vidas, cómo vamos a cuidar nuestros negocios, cómo vamos a hacer transacciones, cómo vamos a crecer económicamente. Pero hay situaciones donde realmente hay que hacer algo. Por ejemplo, escuché que la doctora Cayetana Álvarez mencionó que hubo un congreso similar a este en Colombia. Y es que ese es un caso bastante especial de estudio, porque es un país preciosísimo, con muchísimos recursos, que económicamente increíblemente está creciendo, pero pudiera crecer muchísimo más, pero tienen ese grave problema de la seguridad. La seguridad porque las FARC es una institución armada terrorista que pone bombas, mata gente y tienen ese grave tema de seguridad. Entonces, pero lo moral es lo eficaz. Hay que hacer lo correcto. Hay que, como dicen los americanos, hay que hacer the right thing. Hay que hacer lo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? En Colombia, ya se volvió un tema ya no tanto de guerrilla, sino de la guerra contra las drogas, porque vemos que las FARC prácticamente y los narcotraficantes están mano a mano. Entonces ya es más que un tema de despenalizar las drogas o no. Pero entonces ¿qué opinan ustedes? ¿O qué concluyeron en ese seminario? ¿Negociamos con FARC o no? Pero el fin, y ahí vamos, no quiero entrar a la discusión de que si el fin justifica los medios, pero es que queremos una sociedad segura para poder ser libres y poder prosperar económicamente. Entonces, más que todo, creo que la pregunta dirigida a la licenciada, a la doctora Álvarez, para que nos cuente qué hablaron en Colombia y qué piensa ella de poder negociar en este caso. ¿Verdad? Muchas gracias. En Colombia, el campus de Colombia fue en el mes de julio,
que fue antes del anuncio que se hizo sobre el inicio de un proceso nuevo en Colombia, ¿vale? Con lo cual se hablaron de muchas cosas, se hablaron de lo que son los principios fundamentales que hemos defendido nosotros siempre y que son los que he intentado resumir más o menos en mi intervención. Yo no me voy a inmiscuir en los problemas o en los asuntos o en las decisiones políticas de otros países, pero sí diré dos cosas. La primera, que es una frase que repite mucho el presidente Aznar y que repetimos mucho en FAES porque nos lo creemos de verdad y por eso estamos aquí, que es que nosotros queremos para América Latina lo mismo que queremos para España. Queremos las mismas instituciones sólidas, queremos el mismo respeto a la legalidad, queremos el mismo Estado de Derecho fuerte, queremos la misma prosperidad, las mismas garantías democráticas. Y porque queremos para América Latina, para Centroamérica, ahora que hablamos de Centroamérica en concreto, o en el caso de Colombia, lo mismo que queremos para España, he ofrecido hoy lo que son nuestras experiencias en la lucha contra el terrorismo para lo que puedan servir para que unos u otros, si les interesa, puedan tomar nota o puedan reflexionar sobre ellas. Yo he dicho con toda claridad que no creo, realmente no lo creo, porque no lo creo moralmente y porque los hechos, la eficacia, en este caso la falta de eficacia me lo avala. No creo que la vía de los procesos de negociación y de búsqueda de acuerdos con los terroristas den los resultados que uno esperaría que dieran, ¿no? Uno entra en estos procesos con la mejor voluntad, pero mucho me temo que al final la realidad acaba imponiéndose sobre esas ilusiones o sobre esas buena voluntad o buenas intenciones. Esa es la gran lección que nos ha dado el caso español y que yo creo que podría extrapolarse, que podría utilizarse en otras partes del mundo, porque como decía, creo que hay políticas buenas y políticas menos buenas, hay fórmulas que funcionan y fórmulas que no. Si a mí me preguntas, ¿tú crees que tú entrarías en un proceso de diálogo, negociación con una banda terrorista? No. Creo que no sirve para nada. Como he dicho, creo que los terroristas lo utilizan para legitimarse, creo que lo utilizan para fortalecerse y creo que les anima a obtener ventajas, contrapartidas a cambio de ese proceso. De que esos procesos nunca son gratis total, sino básicamente es un encuentro para decir, nos sentamos aquí en la mesa, tú te rindes y yo he ganado. Si es para eso, vale. Pero si es para que nos sentemos a negociar y yo te digo, pues a cambio de esto que me das, pues yo te doy tal cosa, pues impunidad, por ejemplo, para terroristas la impunidad, o te puedo dar contrapartidas, en el caso de ETA es muy claro, contrapartidas políticas, vamos a cambiar el modelo de Estado, vamos a reformar el Estatuto de Gernika, que es el estatuto que rige, digamos, las relaciones entre el País Vasco y el conjunto de España. O sea, todo lo que sean reforma, digamos, concesiones y claudicaciones, en mi opinión, son un error. Si es sentarse en una mesa para constatar la rendición de quien ha estado matando, extorsionando, chantajeando y haciéndole un pulso al Estado, muy bien. Pasa que estos procesos no suelen ser así. El tema es seguridad y libertad. Y veo que estamos presenciando en mayor o menor medida en la región una tendencia a reducir los derechos fundamentales que la Constitución garantiza. En alguna medida, con el, digamos, pretexto de mejorar la seguridad o de combatir el terrorismo o el tráfico de drogas, los ciudadanos de a pie vemos disminuidos nuestros derechos fundamentales en alguna medida, que tal vez no hemos percibido del todo, pero que se asemeja a lo que decía el licenciado Calzada o el doctor Calzada cuando hablaba de la época de que bajo pretexto de una mayor seguridad se comenzaron a reducir los derechos fundamentales en Alemania en los años 20 y 30. Recordemos que los derechos fundamentales son producto de una evolución, los derechos humanos son producto de una evolución en donde el Estado, de un poder omnímono y opresivo, pasa a reconocerle a los ciudadanos ciertos derechos mínimos, ciertas libertades que no se tenían antes. Y vemos que precisamente con el pretexto de los atajos, o se busca a veces buscar atajos como el de la negociación o el de buscar medidas de emergencia, se puede comenzar imperceptiblemente al principio a disminuir ciertas libertades. En Guatemala tenemos el caso claro de la ley de extinción de dominio que crea un proceso paralelo, supuestamente administrativo, a la cuestión del derecho penal. Cuando en el derecho penal se reconocen derecho de defensa, derecho de no ser afectado hasta no haber una sentencia firme,
se crea una ley que permite a prima facie y sin mayor proceso y sin un derecho de defensa efectivo, privar de sus bienes al ciudadano sin necesidad de un proceso legal que está reconocido en la Constitución. Y cuando uno le pregunta a los impulsores de la ley, le dicen, no, es que este es un proceso administrativo, no es un proceso penal y entonces no necesita esas garantías. Pero el efecto es el mismo. Otro atajo que veo yo un poquito peligroso también es en relación a las reformas constitucionales. Porque las leyes y la Constitución están ahí. Y algunos de los impulsores de las nuevas reformas me dicen, es que hay que recuperar lo que se reformó en el año 93, cuando se aprobó la última reforma constitucional, que nos fuimos de 9 magistrados a 13, y ahora hay que regresar a los 9 magistrados que tenía la Corte de Constitucionalidad. Y entre las reformas propuestas, y esta pregunta va para el licenciado Carrera, se propone que los magistrados sean con mayor periodo de función, a lo cual yo no me opondría en principio, siempre que haya una forma eficaz de sancionar los actos anómalos que cometieran los magistrados. Y otra que no estoy de acuerdo es que deja casi que un 80%, si no me equivoco, la facultad de ser nombrado magistrado a los magistrados de carrera, cerrando a los abogados que ejercen en lo privado la posibilidad de acceder a la función judicial. Lo que yo le preguntaría al licenciado Carrera es si no estaremos creando otro ente con derecho de asociación, como es la Asociación de Jueces y Magistrados, que son los que van a manejar la elección a partir de las reformas propuestas, y no nos va a pasar algo como lo que pasó en la portuaria, que bien atinadamente señalaba usted, que bajo el cobijo del derecho de asociación vamos a crear una especie de órgano impune que va a tener el control de la judicialidad del país, y que vamos a tener un problema mayor que el que tenemos hoy día. Esa quisiera que nos lo contestara. Gracias. Está la naturaleza de las cosas que al tratar de salir de un entuerto, cada uno en otro. ¿Okay? O sea, uno busca soluciones, pero siempre toda solución tiene algún tipo de contradicción. Acabo de citar uno clásico. Queremos darle estabilidad laboral a los jueces. ¿Para qué? Para evitar que exista un manipuleo político de la función judicial. O sea, en este momento un juez puede ser cuestionado muy fácilmente desde el nivel de la magistratura de la Corte Suprema y ser sancionado en su función, se ha visto en algunos casos particulares. La certeza de la carrera judicial no está dada del todo. La forma en que elegimos a los magistrados hace que los magistrados tengan que estar pensando muy prontamente, casi que inmediatamente que han sido electos, cómo devolver el favor si quieren continuar en este proceso, o qué tipo de circunstancias van a enfrentar una vez que dejen de ser magistrados. Es decir, quedan al vaivén de las definiciones de actores políticos o de actores privados que pueden influenciar una vez que ellos dejan de ser magistrados. Okay. La solución mundial, no la solución de Guatemala, la solución mundial para este problema ha sido darle estabilidad a los jueces, establecer una carrera, proteger la función judicial, blindarla de otras influencias, y tratar de darle la mayor posibilidad de estabilidad a los jueces supremos, a los magistrados supremos. Estados Unidos es un caso extremo, ¿no? Como sucede, no recuerdo bien si en España también, que los jueces de la Corte Suprema son vitalicios, ¿no? Una vez nombrados, nunca más son destituidos. ¿Okay? Okay. Ese es un tema. Tú me dices, ¿eso generará algunos problemas? Sin duda alguna. Y estoy seguro que sí, porque uno lo ha visto en otros países. Es decir, hay problemas que esto genera. Pero el escenario que tenemos actual es peor que el que vamos a tener. ¿Okay? Y ahí sí que los que estudiamos la economía, o los que nos fuimos por la carrera de la economía, nuestros estudios académicos, aprendimos muchísimas veces que no nos toca escoger entre algo óptimo y algo malo, sino entre dos subóptimos. ¿Y cuál es el menos subóptimo de dos? Y eso es lo que uno trata de maximizar. Y yo te diría que en este momento la solución de dar estabilidad a la carrera judicial y de prolongar en su función a los magistrados puede ser una solución que no genere problemas, pero es mucho mejor que la solución actual, que genera inestabilidad en la función judicial y hace que el juicio de todo lo que es el proceso propiamente de justicia del país dependa mucho de los grupos de presión, particularmente de grupos de presión de carácter político y de carácter vinculado a la criminalidad. Lamentablemente la realidad del país, y tenemos que blindarnos frente a eso en este momento. Luego tendremos que lidiar con
las consecuencias del otro sistema, porque el otro sistema efectivamente puede tener debilidades. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es César García y la verdad yo quiero comentar una cosa previa a hacer mis dos preguntas. Quisiera felicitar a Gabriel Calzada porque precisamente tocó un tema que yo creo que es fundamental, el hecho de decir si la seguridad es prioridad, a qué costo nos tenemos que sacrificar ciertas otras cosas con tal de obtenerla. Y en ese sentido, pues uno de los costos inmediatos que se podrían ver serían los costos financieros. Cuando uno comienza a ver la situación en Guatemala, donde realmente vemos un crimen organizado, sobre todo en el tema del narcotráfico, con suficientes, o es más, demasiados recursos financieros y tácticos y humanos para poder hacerle, digamos, la vida imposible al gobierno, resulta ser que entonces la parte fiscal del gobierno también tiene que reaccionar de la misma manera. En ese sentido, la manera más fácil de ver las prioridades, ya que se estableció aquí que la prioridad sería pues tener la seguridad que permita garantizar el derecho de propiedad y de vida de las personas, ¿cómo se refleja en el presupuesto? En este caso sería ver si en el presupuesto, y esa sería quizás mi primera pregunta, si en el presupuesto está puesta como prioridad la seguridad, y segundo, ya que esto sería específicamente siempre para el doctor Fernando Carrera, bajo sus estudios en el Instituto de Estudios Fiscales, ¿cuál es realmente la carga tributaria que Guatemala debería estar teniendo para dar, poder afrontar estas situaciones de seguridad? Y la última, en el tema de las reformas constitucionales, hay veces que también se habla de decir, ok, necesitamos plata para poder resolver los problemas, pero también hay partes muy técnicas que pueden llegar a resolver situaciones sin necesidad de tener que desembolsar más dinero. Un caso concreto, yo no sé, y eso quizás sería mi pregunta, si está contemplado dentro de las reformas, es el caso de hacer los allanamientos. Dentro de la Constitución, en el Código Procesal Penal, no recuerdo cuál de las dos, se establece que solamente se pueden hacer este tipo de actividades entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, en ese caso, ¿sería posible decir que este artículo, llamémoslo así, por su validez histórica que tiene, ya no es válido actualmente? Se hizo en su época debido a la situación de que no hubieran arrestos a horas donde nadie pudiera verlos y garantizar entonces así los derechos de las personas, pero hoy en día es básicamente decirle a los criminales, mire, solo podemos arrestar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, si lo hace después pues no hay ningún problema. En ese caso pues se está contemplando reformar ese tipo de artículos para poder facilitar la captura pues de organizaciones criminales, ¿no? A ver, efectivamente el presupuesto ha venido fortaleciéndose en el campo de seguridad y justicia en los últimos 3 años, pero yo te diría que este año y el próximo en particular va a haber un fortalecimiento muy grande, ¿okay? En 2 funciones que yo creo que son muy importantes. La primera es que hay un incremento sustancial de recursos para el Ministerio Público, para la persecución criminal y para el órgano judicial en sí, para los jueces, ¿okay? De tal manera que podamos tener una mayor capacidad de recursos para responder al crimen. Solo voy a poner un dato: si nosotros quisiéramos tener la misma densidad de fiscales que tiene el Perú en este momento, Perú no es un país particularmente con un Estado de Derecho solidísimo, ¿no? Es un Estado de Derecho más sólido que el nuestro. Si quisiéramos tener la misma densidad de fiscales de Perú, tendríamos que multiplicar por 4 el número de fiscales de este país en este momento. Si quisiéramos tener un número de fiscales que tiene Costa Rica, donde pues hay un Estado de Derecho mucho más sólido, tenemos que multiplicar por 8 el número de fiscales, ¿okay? En la relación, proporción por habitante, estamos sacando ahí. Entonces, realmente ha venido un reforzamiento. El presidente Otto Pérez se comprometió para el presupuesto 2012, a pesar de no haber sido todavía, haber tenido el poder, pero Emanuel y otros diputados electos participaron en una negociación que permitió fortalecer el financiamiento al Ministerio Público y también al órgano judicial. Aparte de eso, hay nuevo financiamiento también fortaleciendo en la parte de la policía y la parte del ejército, que yo creo que también es importante. En cuanto al financiamiento del ejército, siempre es muy polémico el financiamiento adicional, pero lo real es que tenemos un problema de control territorial, ¿okay? Y el control territorial en nuestro país pasa por una frontera altamente porosa, que es la frontera que tenemos con México, que es una frontera enorme, ¿no?
1.400 kilómetros aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ahí necesitamos un control territorial mucho mayor, si queremos realmente decir que este territorio de Guatemala es controlado por los guatemaltecos y no por otras fuerzas, ¿no? Entonces, ahí hay otro financiamiento adicional que está entrando para el próximo año en el proyecto presupuesto 2013. Yo te diría que para el 2014 esperamos todavía un incremento también en este sentido. Las reformas constitucionales lo que hacen es generarle un piso mayor al financiamiento de los órganos de justicia. Hoy recibe un porcentaje, un 1%, el caso del Ministerio Público, como financiamiento mínimo. Se está estableciendo un 2% de las reformas constitucionales, de los ingresos corrientes del Estado, perdón, un 2% de los ingresos corrientes, y luego se le plantea al sector justicia, al órgano judicial en particular, un financiamiento de un piso de 2%, elevarlo al 4%. Carga tributaria, ¿cuál es la carga óptima? Yo pienso que ahí siempre se vuelve un poco un debate amplio, porque si yo te digo X cantidad, me vas a decir cómo la utilizaste. O sea, porque el punto no solamente es cuánto recaudamos, sino cómo lo usamos, ¿no? Ahora, la mayor parte de países se encuentran razonables las cargas tributarias. El promedio de América Latina hoy, una carga tributaria alrededor del 20% del PIB aproximadamente. Este 20% del PIB es, por decirlo así, un promedio latinoamericano que está por debajo de varios países. En Centroamérica, por debajo de la carga tributaria que tiene, pero en Centroamérica ningún país llega a ese nivel, ninguno. Pero en América Latina, por debajo de lo que tiene Brasil, de lo que tiene Chile, de lo que tiene Argentina, de lo que tiene Uruguay, de lo que tiene Colombia. ¿Okay? Todos esos países están por Venezuela, está por encima del 20%. ¿Okay? Ahora, tener dinero es una cosa, saberlo usar también es importante. Y yo creo que en esto hay que enfatizar muchísimo, porque mucho del debate en Guatemala se ha dado únicamente sobre el problema de cuánto dinero podemos recaudar, pero también tengo que ser un debate de cómo utilizarlo óptimamente. Si nosotros agarráramos el dinero en seguridad y lo desbaratáramos en medidas emergentes o de urgencia, como mencionaba el colega anteriormente, y no en respuestas institucionales que fortalecen el Estado de Derecho, estaríamos haciendo lo incorrecto. Y se gastaría el dinero igual, ¿sí? Mismos millones que nos serviría para hacer medidas de emergencia inefectivas, las podríamos gastar en fortalecer el Estado de Derecho de este país. Entonces es muy importante que desde el punto de vista de ciudadanía se haga un énfasis en cómo utilizar los recursos de la manera más efectiva posible. Parte del debate que tenemos con el tema de la guerra contra las drogas es el tema de la eficacia. No es cuánto estamos gastando, es la eficacia que estamos logrando con ese dinero. Y esto es algo muy importante. Por último, el tema de allanamientos. ¿Por qué no se tocan las reformas? La Constitución plantea dos mecanismos de reforma de la Constitución. Y si tú quieres atacar este factor en particular, que es parte de las garantías individuales, es un artículo que está entre el artículo 3 y el artículo 46 de la Constitución, tienes que convocar una asamblea constituyente. Eso es lo que dice la Constitución. Cualquier intento de reformar del artículo 3 al 46, vamos a asamblea constituyente. Eso es una manera de proteger nuestros derechos individuales, si se dan cuenta. O sea, los constituyentes no se equivocaron en que había que tener un candado el tema de la reforma de las garantías individuales. Y yo creo que en esto fueron correctos, actuaron políticamente de manera correcta. Pero nosotros decidimos, con el presidente, obviamente el presidente decidió que no podemos avanzar por la vía de una asamblea constituyente en este momento, porque realmente lo que queremos reformar fundamentalmente son aspectos de funcionamiento del Estado, no las garantías individuales. ¿Okay? Y como lo que queremos es modernizar la función del Estado y no atacar las garantías individuales, nos vamos por la otra vía que no puede atacar el artículo 3 al 46. Por lo tanto, el tema de allanamientos está fuera de la discusión en este momento. Y la única manera en que lo pudiéramos atacar y reformar ese artículo anacrónico que mencionaste es que nos fuéramos a una asamblea constituyente del país. En un momento tuvimos la discusión de si merecía, porque no fue que el tema no fue debatido, se debatió con el presidente si merecíamos ir a una asamblea por ese y otros 2 o 3 artículos. Al final eran 4 artículos en total, y francamente convocar una asamblea constituyente con todos los riesgos políticos que eso puede implicar por 4 artículos de garantías individuales realmente tiene un costo político demasiado alto. Entonces por eso es que se decidió no atacar esa parte. Y entonces seguiremos esperando a que los delincuentes salgan a las 6 de la mañana para capturarlos, pero ya inventamos la fórmula de hacerlo, ¿no?
Las últimas capturas se han hecho a las 6:05 de la mañana. O sea, hemos tratado de cercar las posiciones de los criminales de tal manera que no puedan moverse en toda la noche. Eso ha sido la garantía que hemos... Es una regla constitucional, no la podemos violar, pero por lo menos podemos adaptar nuestra operación para evitar que los criminales, debido a esa norma, logren lo que están buscando, que es impunidad. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Marconi Méndez. Mi pregunta va dirigida a la doctora Cayetana Álvarez y es más relacionado con el aspecto teórico, conceptual de su frase, que quisiera que nos explicara más sobre por qué llegaron a la conclusión de decir lo moral es lo eficaz, cuando se sabe que la sociedad puede tener sus propios imaginarios sociales y lo moral va a depender de cada contexto. Entonces, sí, nos podría aclarar un poco más, por favor. Mira, la frase de que lo moral es lo eficaz no es como la frase que te decía solo con la ley, pero con toda la ley, que era un lema de aquel gobierno público y demás. Es el resumen que yo te hago respecto a la política, ¿vale?, que se hacía. Parte de la idea de que lo moral, es verdad, como te dices, que a cada uno te vendrá sus imaginarios colectivos, pero que sí hay ciertos principios éticos que podemos compartir, ¿no? Respeto a la vida, la defensa de las libertades, la memoria de las víctimas del terrorismo, y esto último es quizás a lo que se refería más expresamente o más precisamente a lo que me refería ahora con lo de lo moral es lo eficaz. Que una política que respetase la dignidad y la memoria y el recuerdo de los asesinados era también, a su vez, la que era más eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubiera sido una política no moral. Es una política que pasa por aceptar contrapartidas, hacer concesiones a quienes habían asesinado a personas a cambio de que dejen de matar. O sea, si tú aceptas negociar con un terrorista que ha estado matando a personas y aceptas concederle algo para que deje de matar, pues la pregunta que te pueden hacer cualquier víctima del terrorismo inmediatamente es, pues, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿No? O sea, si yo, en ETA, en el caso de ETA en España, ha habido 856 víctimas. Hay algunas que son dudosas, que no se saben. Es unas 850 personas asesinadas. Si en el caso de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, que habrá sido la víctima 820, el gobierno de pronto decidía ceder ante ese chantaje, pues las 819 anteriores podrían haber dicho, si el gobierno iba a ceder, si la nación se iba a rendir, si vamos a claudicar, ¿por qué no lo hizo usted antes? Mantener una política de firmeza democrática y una política moral, digamos, que mantenga viva el recuerdo y el homenaje a esas personas, para decir que no han muerto en vano, estoy diciendo que además de ser moral, es una política eficaz. A mí no me parece moral sentarme a negociar y a ceder con personas que han estado asesinando, extorsionando y secuestrando a mis vecinos. No me parece una cuestión moral, no me parece algo moral. Lo que digo es que además de no ser moral, esa política de negociación llevaba a un envalentonamiento de los terroristas y era una política ineficaz. No sé si me entiendes, ¿eh? Lo moral respecto a la protección, la dignidad de la memoria de las víctimas, a la defensa de determinados principios éticos, de respeto a la vida, a que la vida no tiene un precio. La vida no tiene un precio, la paz no tiene un precio. Tú no pones un precio a cambio de negociar con la vida, la moneda de cambio con la vida de las víctimas. A eso me refiero por lo moral y por lo eficaz. Una política que esté de acuerdo con esos principios éticos era además la que conseguía los mejores resultados contra el terrorismo. Y ese fue el esfuerzo que se puso en marcha y que era un esfuerzo nuevo, porque hasta ese entonces, hasta esa época, siempre se creía que en el fondo, una cosa muy maquiavélica, conviene, al final, lo de los fines justifica los medios. Eso, fin justifica los medios, es aparquemos los principios éticos a cambio de unos beneficios finales. Pues lo que estoy diciendo es que eso de aparcar los principios éticos a cambio de unos beneficios finales no funciona. Que precisamente es mantener tus principios éticos lo que te va a llevar a un resultado final.